Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, en la sección de En Blanco y Negro. Ya saben, donde hacemos repaso de los pioneros del cine, películas de cine mudo, cine clásico, cine en blanco y negro. Y hacemos un ranking que le hemos llamado las películas más destacadas de la década de 1920, de los años 20. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, empezamos por El Golem de Paul Wegener y Karl Boese de 1920. Es una película del expresionismo alemán basado en una leyenda judía, sin la que es imposible imaginar el cine de terror y el triunfo del mito de Frankenstein. Aquí, sin embargo, el golem es una estatua de piedra creada por un rabino experto en nigromancia que cobra vida para proteger a sus habitantes. Cumplido su cometido, después se volverá incontrolable, de enorme influencia, y fue, digamos, la primera película de monstruos de la historia del cine, por lo menos que se conserva. La siguiente sería El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene de 1920. Médico alemán que, además de ser fundamental para crear el género de terror, es de las pocas piezas consideradas como puro cine expresionista. La ambientación y la deformación de los decorados, los ropajes y los rostros, y enseñó al séptimo arte eso que hoy en día conocemos como atmósfera. Y tiene una trama similar al Golem. Bien, la siguiente sería Una semana de Buster Keaton y Edward F. Klein de 1920. Y pues digamos que esta es quizás el mejor y el más célebre de todos los cortos de Keaton. Keaton se enfrenta a la construcción de una casa creando imágenes tan célebres como la de la chica que tapa la cámara para salir de la ducha, o el muro que se derrumba sobre Keaton, que permanece ileso al atravesar el hueco de la ventana. Tenemos luego La carreta fantasma de Victor Sjöström de 1921. Junto con los alemanes y los rusos, nadie revolucionó más el cine de los años 20 que los suecos, en especial Stiller y Sjöström. Este último creó esta tétrica obra en la que 3 viejos pecadores recuerdan que si uno muere en Nochevieja ocupará el lugar de la muerte un año entero. Cuando se les aparece la mismísima Parca en su fantasmal carruaje, el trío recuerda los más fatídicos momentos de su vida en busca de la redención. Tenemos luego Las 3 luces, también se llamó La muerte cansada, de Fritz Lang de 1921. De nuevo la muerte, esta vez acompañando a 2 jóvenes enamorados. Cuando él desaparece, ella descubre su trágico final y le ruega a la Parca una posibilidad para salvar a su amado. Esta le enseña 3 velas, 3 vidas a punto de extinguirse. Si logra salvar aunque sea solo una, podrá recuperar a su amante. Una de las obras más conocidas de Fritz Lang. Tenemos luego El chico de Charles Chaplin de 1921 y podemos decir que es un punto de inflexión en la historia del cine. Digamos que aquí ya Chaplin le añade melodrama y pura emoción a una película. Sumó al slapstick cómico del maestro una historia muy emotiva entre un bebé extraviado y el vagabundo que lo cuida. Chaplin consiguió que nos revolviéramos de la risa, nos levantásemos de la emoción y llorásemos de rabia y alegría. Tenemos luego otra de Fritz Lang de 1922, El doctor Mabuse. Y digamos que antes de que las historietas y los cómics de superhéroes aparecieran, Lang creó la figura del villano que quiere dominar y destruir el mundo. Y el concepto no ha variado mucho desde entonces. Si la maldad del Dr. Mabuse es fundamental para entender el resto de la historia del cine, no lo es menos la investigación policial para dar con él, especialmente en la segunda parte de El testamento del Dr. Mabuse de 1933. Podemos considerar también unos primeros pasos del cine policíaco. Tenemos luego Nanook el esquimal de Robert J. Flaherty de 1922. Se puede considerar el primer largometraje documental de la historia. Lo cierto es que en el trabajo de Flaherty ya estaba todo el género, la historia de Nanook y su pueblo en los helados paisajes del polo, su forma de construir un iglú o de cazar siguen asombrando a día de hoy. Después tendríamos
Hassan, la brujería a través de los tiempos, de Benjamin Christensen, de 1922. Mezcla documental y ficción para relatar la historia de la brujería de la Edad Media, pero sus fascinantes imágenes no se quedan ahí, sino que se atreve a comparar las situaciones con hechos contemporáneos a su presente, creando un encuentro tan histórico como tenebroso. Nosferatu, de F.W. Murnau, de 1922, y digamos que si hay una película que creara lo que podemos llamar terror, con el permiso del Golem y el gabinete del Dr. Caligari, podría ser esta. Una pequeña deformación de la historia de Drácula, sobre todo para no pagar derechos de autor, que al final los tuvieron que abonar. El juego de sombras, pasillos y expresiones de la película conforma un relato de ritmo casi musical. Un baile satírico que estremeció a los espectadores de todo el mundo. Incluso se difundió el rumor de que el protagonista era realmente un vampiro al que le habían ofrecido el cuello de la actriz protagonista como pago por colaborar. Tenemos luego El hombre mosca, de Fred Hugh Neumayer y Sam Taylor, de 1923. Y aquí tenemos a Harold Lloyd, que digamos que uno de los tres artistas junto a Charles Chaplin y Buster Keaton que más éxito estaban teniendo en ese momento. Y vemos cómo por encima de la típica historia de chico ingenioso y amor ha quedado la genial secuencia de Lloyd escalando un edificio, culminada con el colgado de las agujas del reloj, una de las escenas más míticas de la historia del cine. Tenemos luego otra de Friesland, en este caso de 1924, y es Los Nibelungos, las dos partes, la 1 y la 2. Digamos que el genio alemán adaptó la vieja leyenda del héroe Sifrido y la venganza de su amada Crimilda en un espectacular díptico de aventuras, lleno de enormes batallas, pruebas épicas, enfrentamientos mitológicos, traiciones y sorpresas. El ladrón de Bagdad, de Raoul Walsh, de 1924. Raoul Walsh, aquí junto al célebre Douglas Fairbanks en su mejor papel, adaptó un cuento de las 1001 noches que conforma el mayor éxito de aventuras de los años 20 en Hollywood. Tuvo un excepcional remake a color en 1940. Tenemos luego Avaricia, de Erich von Stroheim, de 1924. Erich von Stroheim cuenta con una carrera llena de obras maestras mutiladas y esta es su obra magna, de cuyas 9 horas permanecieron unas 2 horas y media y que con reconstrucciones e imágenes fijas han conseguido llegar a 4. Se dice que solo 12 personas tuvieron el privilegio de ver la copia completa, que hoy se conoce digamos como el santo grial de las películas perdidas. Cuenta la historia de un matrimonio consumido por la codicia tras ganar la lotería. Innovó en cosas como el uso de exteriores, el realismo de las interpretaciones y el uso parcial del color o una atmósfera cercana al neorrealismo italiano. El moderno Sherlock Holmes, de 1924, de Buster Keaton. Y digamos que todo cinéfilo ha soñado alguna vez con eso que Keaton ideó en 1924, conseguir meterse dentro de la pantalla de cine. En realidad se trata de un tímido proyeccionista que un día se quedó dormido y se imagina dentro de la película que proyecta. Allí se convertirá en un valiente detective que luchará por salvar a su amada. Tenemos Entreacto, de René Clair, de 1924. Y digamos que no podemos olvidar que en los años 20 son fundamentales en la historia del cine por la enorme cantidad de vanguardias artísticas que poblaron filmografías de todo el mundo. En Alemania fue el expresionismo, pero es que en Francia llegaría el impresionismo y el surrealismo. Antes, eso sí, René Clair reimaginó la vida de París en este onírico cortometraje de influencia dadaísta. Tenemos Ben-Hur, de 1925, de Fred Niblo. Y digamos que esta es pues la primera de Ben-Hur, que bueno, luego la superaría evidentemente la cinta en color y hablada de Charlton Heston, pero para digamos la época hay una gran carrera de cuadrigas y es bastante asombrosa. El fantasma de la ópera, de Rupert Julian, de 1929. Y lo curioso es que las escenas más importantes de esta película se colorearon a mano, creando una espectacular variedad visual en medio de ese influyente cuento de terror con el gran Lon Chaney como maestro de ceremonias.
La novela de Gaston Leroy, tantas veces adoptada, sigue contando en esta versión muda con la mejor adaptación al cine de su relato gótico de celos y conspiraciones. Tenemos luego El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein de 1925. Es una icónica obra del cine soviético y todas las teorías del montaje de Eisenstein, Kuleshov y compañía se convirtieron en arte a través de este homenaje a la revuelta de los marineros del Potemkin. Tenemos una que se llama Varieté de Edouard André Dupont de 1925. Dupont fue uno de los principales culpables del exotismo y la diversidad de que pudimos ver en el cine de los años 20. Auténtico oasis de libertad y experimentación de la historia del cine. Cuenta la caída en desgracia de un acróbata que abandona a su familia por una joven trapecista que no tardará en volverle loco de celos. Tenemos luego El gran desfile de Kim Vidor. Digamos que es una de las primeras películas que merecieron la pena de cine bélico, y en ella está el amor abandonado al partir, el encontrado en el frente, la batalla, la muerte, el horror y la decepcionante vuelta a casa. La quimera del oro de Charles Chaplin de 1925. Chaplin, digamos que La nieve buscando oro fue una de las premisas que el genio inglés supo explotar de manera más bella y visual. El baile de los panecillos, la casa que se entambalea, el zapato que se come o la amargura de un final que engaña componen una de las obras icónicas de la figura más importante de la historia del cine. Tenemos Una página de locura de Teinosuke Kinugasa de 1926. Que cuenta la historia de un trabajador de un hospital psiquiátrico que se enamora de una paciente que ha sido ingresada allí tras ahogar a su bebé. Tenemos Menil Montan de Dmitry Kirsanov de 1926 y cuenta la historia de dos jóvenes huérfanas que sufrirán toda la crueldad de una urbe parisina hambrienta de víctimas. Evidentemente se basa todo en la imagen y la elipsis, la película es un prodigio de expresividad y narrativa visual. Tenemos luego Fausto de F.W. Murnau de 1926 y en este caso Murnau estuvo a la altura llevando a imágenes la obra Cumbre de Goethe en esta apasionante película sobre un pensador que vende el alma al diablo en pos del conocimiento. Las aventuras del príncipe Ahmed de Lothar Reiniger de 1926 y digamos que este fue el primer largometraje animado de la historia del cine. Todavía no existía Walt Disney, pero Reiniger y su equipo se aventuró durante 3 años a adaptar varios relatos de Las mil y una noche en torno a Ahmed y su caballo volador. El maquinista de la General de Buster Keaton y Clyde Brackman de 1926. Digamos que Keaton, como saben, encarna a un maquinista con 2 amores, su tren y una joven. Cuando el bando contrario le roba ambas, emprenderá una misión repleta de acrobacias sobre raíles para recuperarlas. Garras humanas de Todd Browning de 1927. Lon Chaney interpreta aquí a un malabarista manco enamorado de la joven a que le lanza cuchillos con los pies. Temeroso de que se entere que ha mentido y que en realidad sí tiene brazos, decide cortárselos. Cuando vuelve después de tal sacrificio a conquistarla, ya hay alguien que se interpone entre ellos. Napoleón de Abel Gance de 1927. Abel Gance creó en torno a la figura de Napoleón Bonaparte la obra cumbre del cine mudo francés con un espectacular fresco de 4 horas acerca del camino que llevó al francés a declararse emperador. Tenemos luego El séptimo cielo de Frank Borchardt de 1927 y este inolvidable cuento sobre 2 desgraciadas almas parisinas que encuentran refugio en la buhardilla de un 7º piso en Montmartre. Metrópolis de Fritz Lang, también de 1927, y está ambientada en un futuro para la época, año 2000. La cinta recrea una enorme ciudad llena de rascacielos y coches voladores que oculta una realidad subterránea. Tenemos luego Amanecer de F.W. Murnau de 1927 y esta es una de las primeras películas que hizo en Hollywood y Murnau creó el cuento de amor definitivo, un relato a medio camino entre el campo y la ciudad alrededor de un joven matrimonio en crisis.
La última orden de Joseph von Sternberg de 1928. En esta película se plasma bastante bien la vida de sus protagonistas en la Revolución Rusa. El mundo marcha de Kim Vidor de 1928 y la película refleja la dura vida del joven enamorado por ganarse la vida en la despiadada urbe. Una cinta tan romántica como social que emociona poniendo el foco en la historia de dos seres anónimos. Tenemos luego Soledad de Paul Fejos de 1928. La historia sigue también a dos almas solitarias que se juntan por casualidad en un parque de atracciones para después separarse fatalmente. La pasión de Juana de Arco, también de 1928, de Carl Theodor Dreyer. Digamos que se adentró el director en contar las últimas horas de Juana de Arco a través de primeros planos de una María Falconetti cuya emotividad en imágenes nunca ha sido superada. El viento de Victor Johnstone de 1928 cuenta la historia de la joven protagonista que se casa sin amor para alejarse de una familia que no la desea, pero su encierro será aún peor que su matrimonio. La marcha nupcial de Erich von Stroheim de 1928, como muchas otras, cuenta la historia de un joven rico enamorado de una chica humilde que se verá forzado por su familia a casarse con una rica heredera. Solo que aquí, a diferencia de las demás fábulas románticas, hay una clara predilección del joven por el dinero encima del amor. De Luis Buñuel de 1929, Un perro andaluz. Pues como saben, una mítica obra en donde las nubes cortan hojas y las manos son hormigueros, está llena de secuencias inconexas precisamente ideadas para carecer de más lógica que el surrealismo movimiento de la que es precursora. El hombre de la cámara de Chiga Bertov de 1929. Con esta película vamos a acabar. Y el hombre con la cámara es una suerte de un fresco urbano repleto de imágenes llenas de inventiva y asombro que intentan capturar lo real, pero para transformarla para siempre por la cámara y la mirada que hay detrás. Desde la imagen atropellada por un tren hasta la cámara que se monta a sí mismo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.